otra de los regalitos que me ha hecho el certamen este año, que es poder tener conmigo a María Reitz, que lo pronuncio bien porque ella me lo ha dicho, que es así. Y porque yo no sé si recuerdas una porción, que sí, como nos conocimos cuando María escribió su primera novela, Papel y Tinta. Su editorial nos hizo un recorrido muy bonito por Madrid, por sus escenarios, y al final acabamos en una famosísima pastelería riojana, tomando un chocolate con churros y comentando detalles de la novela. Desde ese momento, a mí lo que me sorprendió, creo que fue el comentario general, era que te mirábamos todos y decíamos: es que esto debe ser anticonstitucional, tan joven, y que se haya marcado la novela que se ha marcado, ¿no? Que además, no solo por el número de páginas, evidentemente, sino por la historia. Llegas con tu tercera novela ahora, una novela que también tiene una mujer fuerte en su centro, como las anteriores, pero ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que diferencia esta novela de las anteriores? Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí y antes de nada por la introducción. Realmente en Los 1000 Hombres de la Libertad, principalmente, el punto de diferenciación con las otras novelas es que aterrizamos en un marco histórico diferente, concretamente en principios del siglo XIX, y en este caso es cierto que tenemos una mujer, ¿no? Como uno de los personajes protagonistas, pero también va a estar acompañada por otros dos protagónicos que de alguna manera van a entrelazarse sus historias, y a través de ellos, ¿no? De Inés, de Alonso y de Modesto, viajamos a esa España de principios del siglo XIX, en ese contexto tan convulso por diferentes ciudades. Aparece pues Cádiz, Madrid, tenemos esa variedad de escenarios que por lo menos que en las otras novelas pues no se daba de una forma tan variada, ¿no? Entonces tenemos ahí elementos diferenciadores en esta novela. Sí, porque además el siglo XIX español era de estos que dices, me ha pasado de todo. El siglo XIX español tuvimos pasos altos, bajos, picos, pero empieza ya en 1808 con la rebelión contra los franceses, y desde entonces es un toma y daca constante. Yo creo que como escenario es algo realmente apasionante. La verdad es que sí, yo tenía muchas ganas de aumentar una historia en el siglo XIX. Era una época histórica que siempre me había llamado la atención, y de alguna manera, bueno, pues dije, venga, pues con la tercera novela voy a animarme a ello. Y es cierto que cuando empecé a documentarme solamente encontraba motivos, ¿no? Que me daban la razón al hecho de que es una época en la que pasan tantas cosas que la realidad te supera la ficción, ¿no? Desde que yo me estaba documentando y digo, no puedo creer que esto pasara, además en un periodo tan corto de tiempo y tan convulso, ¿no? Todas esas intrigas palaciegas por un lado. Por otro lado, pues tenemos pues esas tensiones entre, pues esa mentalidad, ¿no? Mentalidad o esa estructuración del reino según los parámetros pues de la monarquía absolutista, ¿no? Y ese germen del liberalismo. Entonces, bueno, de alguna forma empecé a darme cuenta que evidentemente era un espacio súper emocionante, ¿no? para crear personajes y contar sus historias. ¿Hubo algún detonante concreto, quiero decir, para elegir ese momento, esta historia que tú quieres contar? ¿Hay algún detonante que a ti te dijo aquí y ahora? Yo creo que principalmente tenía muy en mente al principio con la idea de la guerra de independencia, ¿no? Esa situación de la ocupación francesa de España y todo lo que ocurrió en Cádiz, ¿no? Me interesaba muchísimo a nivel, pues todo ese contraste tan grande que existe entre lo que ocurre pues de 1810 hasta 1812 con mayor intensidad, ¿no? Y que después a la vuelta de Fernando VII en 1814 todo parece pasa a tener que a borrarse, ¿no? Esa es la intención, que desaparezca un plumajo y toda esa actividad de las tertulias, de los cafés, de las cabeceras, la actividad de las cortes, ¿no? Eso que había quedado plasmado en la Constitución, que se pretendía que desapareciera, ¿no? Y es cierto que no desaparece, se persigue, pero ese contraste en tan poco tiempo, ¿no? de esos dos mundos me interesaba muchísimo. Yo creo que fue claramente lo que me animó a que fuera exactamente ese instante de cambio el punto de arranque de la novela, que de hecho es así, arranca en 1815, a partir de ahí va pasando el tiempo. Tienes tres protagonistas principales, aunque luego es una novela bastante coral, porque incluso algunos, aunque parezcan muy poquito, pero todos tienen
su importancia, Inés, Modesto y Alonso, como has dicho, tres personajes que tienen orígenes muy diferentes, que tienen personalidades muy distintas, que al final van a encajar de una determinada forma, pero todos están marcados por esta guerra de la independencia. Todos la guerra les ha marcado de una determinada manera, les obliga a actuar de una determinada manera. Yo creo que a través de ellos haces un dibujo muy veraz de la España de ese momento. Tú, cuando hiciste el encaje de los personajes, ¿te decidiste a plantear cada historia por separado y luego encajarlas, o fue surgiendo a medida que escribías? Pues una mezcla. Es verdad que el boceto de los personajes, un poco el ADN, digamos, de cada uno de ellos y lo que quería el papel que quería que jugaran en la novela fue algo que planteé de forma independiente. Pero es cierto que la forma en la que se construí, ¿no?, ese primer esqueleto, ese primer esquema, ¿no?, para después ya ir concretando, ya fue de forma conjunta, ¿no? Todo se iba trabando. Y los personajes, concretamente, diría que en concreto Modesto y Alonso, los he considerado en muchos casos como llaves, ¿no?, que me van abriendo puertas a espacios que de otro modo pues, no hubiera podido visitar, ¿no? Son personajes que permiten pues, conocer cada uno en su recorrido, en su viaje personal y en su contacto de la política, ¿no?, y de los entresijos del momento, pues son los que uno me permite visitar más toda la actividad clandestina, ¿no?, todo ese germen de liberalismo, de las sociedades, de las conspiraciones, ¿no?, que a veces se concretan en levantamientos, exitosos o no. En el otro caso, en el caso de Alonso, pues bueno, entrevistas con personajes ilustres de la época, ¿no? Y entonces los he concebido también en gran medida para que me sirvan para también tener ojos, ¿no?, en diferentes espacios y construir esa época, ¿no?, como decías. Inés, comentábamos antes, una característica de tus personajes son mujeres muy fuertes. Siempre yo creo que mantienes o intentas mantener el papel de la mujer en su momento, pero Inés toma una decisión muy valiente, que es abandonar su Tenerife natal para viajar a la península, hacerlo completamente sola y en un momento como el que estamos contando, un convulso, con una guerra prácticamente todavía caliente. Inés, como personaje, de todas las características de ella, ¿tú cuál considerarías que es la más importante? Yo creo que la valentía, ¿no? Es un personaje que es cierto que he intentado enmarcar mucho en su tiempo. Es cierto que cuando, por lo menos en mi caso, cuando trabajo con personajes femeninos, que es algo que me gusta hacer, ¿no?, y me sale de forma natural, como decías, en todas mis novelas me acompañan mujeres en papeles, digamos, en primera línea, porque me interesa mucho analizar, bucear sobre el papel que ha podido tener la mujer en diferentes momentos de la historia. Cuando trabajo estos personajes, al final hay muchas líneas rojas, ¿no?, de, bueno, qué podía hacer, qué no podía hacer, dependiendo de cuál fuera su estrato social, cuáles eran las alternativas que tenían, ¿no?, y cuáles las consecuencias de las decisiones que tomaban. Es verdad que he intentado que Inés en todo momento sea muy justificado, ¿no?, y muy acotado el por qué toma cada una de las decisiones, pero sin duda en las circunstancias, ¿no?, en las que se va envolviendo, a veces por causas externas, otras veces por sus propias decisiones, ¿no?, sus propios pasos. Yo creo que en todo momento lo que la acompaña, o así lo he querido transmitir, es la valentía, ¿no?, es decir, la determinación, y aunque se equivoca, aunque hay momentos que no ve la salida, ¿no?, a determinadas circunstancias en las que ha caído, pues muchas veces pues, por desconocimiento, por excesiva confianza, ¿no?, porque no ha sabido manejar la situación, ella siempre, bueno, tiene esa ocasión de levantarse, ¿no?, y de continuar peleando. Hablabas de tu pasión por este momento histórico. Imagino que es más fácil documentarse sobre hechos del siglo XVIII que quizás sobre el siglo XVII, XV, o si nos vamos mucho más atrás, la complicación es mayor. ¿Tú te has encontrado con muchas complicaciones para encontrar documentación, o cómo lo has hecho, cuál ha sido el proceso? Pues la verdad es que ha sido una documentación muy agradable de hacer. Es verdad que no ha sido una documentación complicada, pero es precisamente porque es un periodo en el que hay abundancia, ¿no? Muchas veces yo creo que el reto está en saber
cotejar las fuentes y saber entender cada fuente lo que te, digamos, su naturaleza. Por ejemplo, si consultas unas memorias, ¿no? Por ejemplo, en algún momento consulté las memorias de Alcalá Galiano y saber que es una fuente totalmente subjetiva, ¿no? Y que, bueno, no puedes verlo a través de tus ojos porque tus ojos son los que eran, ¿no? Entonces, es verdad que quizá el reto, ¿no? Que yo creo que existe en cualquier proyecto es saber analizar cada una de las fuentes y ver qué te aporta cada una. Es cierto que en este caso, ¿no? He podido consultar pues, desde los libros más de historia, ¿no? del siglo XIX, como luego documentos muy interesantes, no solamente los mapas que me encantan a la hora de recrear ciudades, o por ejemplo también los grabados, ¿no? que existen, sino también documentos como por ejemplo pues, los papeles reservados de Fernando VII, ¿no? que puedo consultar en el Archivo General de Palacio y que bueno, pues te dan una visión bastante interesante, ¿no? de cuáles eran la situación de Fernando VII y también, también justificada, ¿no? paranoia que tenía para de alguna manera tener controlado todo su entorno y saber cuáles eran las personas, incluso del propio servicio de la Casa Real, que le eran afines o no en los diferentes momentos de su reinado. Es un reinado además en el que se producen muchos cambios políticos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy interesante también pues, poder, algo que me gusta muchísimo es toda la historia de la moda, ¿no? El ver cómo se vestían y poder consultar, por ejemplo, en las colecciones digitalizadas de museos como el MEF, el LACMA o el Victorian Albert Museum, pues ver pues esas prendas, ¿no? Y conocer también desde ese punto de vista esa época. Sí, cómo se vestía. Sí. Además, a veces vemos cómo evoluciona la sociedad simplemente por la evolución del vestido, ¿no? Sobre todo el vestido de las mujeres, yo diría que es muy característico, saber más escote, menos escote, más polisones, menos polisones. Exactamente, al final es súper interesante, ¿no? Y como también te habla mucho, ¿no? De cómo está muy vinculado incluso a las diferentes clases sociales, a la propia cotidianidad, ¿no? Y el cómo estructuraban el vestido, ¿no? Por capas, entonces es muy interesante. Hay algo que yo creo que, igual que hablábamos de mujeres fuertes en todas sus novelas, hay algo que yo creo que marca, es una opinión personal, las tres, y es tu modo de mezclar la realidad y la ficción. Yo creo que tú buscas el periodo histórico y luego utilizas a los personajes para contar lo que quieres contar la historia, pero también contar las vicisitudes de los personajes dentro de esa propia historia como ejemplos quizá de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y yo creo que lo haces muy bien. Creo que esa parte de implicar todos los personajes, de hacer un poco encaje de bolillos, meterlos y colocarlos en los sitios precisos, pero sobre todo en cuanto a sentimientos y en cuanto a pensamiento. Porque es ya difícil meternos en el pensamiento de alguien que ha sido, pues a lo mejor, la diferencia de años que tenemos tú y yo, pues hay mucha diferencia ya. En alguien del siglo XIX, ¿cómo se consigue eso? Ahí está el reto. Al final, pues, yo creo que es empaparse, ¿no? de la documentación. También entender que al final el pasado al 100% es imposible de reconstruir con una fidelidad y una exactitud al 200%. Y es un poco también guiarse por el instinto, ¿no? Con toda la información que tienes, con todas las claves, ¿no? Muchas veces también de documentos como memorias, ¿no? Como los escritos de la época, que te dan de alguna manera algunas claves, ¿no? de cuáles eran los códigos o cuáles podían ser las claves de interpretación de la realidad del momento. Y a partir de ahí también, y lo han comentado muchos compañeros, ¿no? que han estado presentando estos días y que coincido al 100% con ellos, que es al final que somos seres humanos, ¿no? Yo creo que es el leitmotiv de todas las etapas históricas, es que somos personas con una serie de emociones, ¿no? y de sentimientos, y ahí puedes, yo creo que buscar, ¿no? Y a mí me interesa muchísimo, como decías, situar a personajes ficticios en ambientes verídicos, por ejemplo, acontecimientos, ¿no? que realmente ocurrieron, pues leerme crónicas del momento, ¿no? y imaginarme cómo fue estar ahí. Es algo que disfruto mucho como autora y que espero, ¿no? que luego también se genere esa sensación en el lector de poder imaginarse, conectar con ese momento histórico y cómo debió vivirse, ¿no? Cómo lo debió vivir la gente de a pie, cada uno con sus circunstancias. Sí, lo que hemos comentado también con tus un pequeño viaje en el tiempo, ¿no? Que nos ayude a viajar con la imaginación y a pensar cómo era vivir entonces.
Otra cosa que tú haces muy bien en esta novela y que a mí me ha encantado, el siglo XIX es uno de mis favoritos, pero quizá por un poco de morbo, ¿no? Porque ya digo, como pasó de todo, pues tengo donde quedarme, todos los años había algo. Entonces tú utilizas personajes reales que en su momento y que a fecha de hoy siguen teniendo una importancia fundamental en la historia de España, como el indeseable del Séptimo, que, bueno, que gran pérdida para la nación, ¿verdad? Como Escofinina, como personajes de la guerra de la independencia, y como Rafael del Riego, que por suerte aquí vamos a tener una recreación a las 8:30 sobre el tratamiento de Cabezas de San Juan. Cuando tú te documentas sobre todos estos personajes históricos, a mí tengo la curiosidad de saber qué dato o qué hecho de alguno de ellos te ha sorprendido y has dicho, no me lo puedo creer. Bueno, la verdad es que, bueno, uno de los personajes reales que aparecen en la novela, que yo creo que es de los que más me sorprendieron, aparte de Fernando VII, por supuesto, ya no por sorpresa, sino porque, bueno, sí es una caja de sorpresa. Al final, una de las cosas que me llamó la atención, digo, es que busque donde busque, contemplas diferentes formaciones, ¿no? Diferentes historiadores, y es que es poco habitual encontrar un retrato que le favorezca, ¿no? Es decir, fue un monarca, bueno, pues es verdad que al final lo que se ha quedado es que no fue muy buen monarca, ¿no? Y que fue una figura bastante controvertida en su momento. Pero, por ejemplo, un personaje que aparece en la novela que a mí me parece además representativo de otros casos fue el Conde de la Bisbal, ¿no? Que es un personaje que en poco tiempo, ¿no? Y es en cuestión de nada, de muy pocos años y pocos años, hablamos de 3 años, se cambia de bando, ¿no? A placer y tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo en uno de los sucesos que aparece en la novela, que es el suceso del Palmar, ¿no? El cómo parece que está del lado de los que se quieren sublevar, los que quieren hacer ese levantamiento, que al final es fallido, pero bueno, cómo de repente no entiende una trampa, es decir, personajes así que se van moviendo, ¿no? Entre comillas, de diferentes posturas ideológicas en ese momento, me parece súper interesante, ¿no? Y también, por ejemplo, los personajes de la camarilla de Fernando VII también son súper interesantes, ¿no? Desde Ugarte hasta Chamorro, ¿no? Que es un tipo que es de Colmenar Viejo, que además es un chicano, yo he vivido en Colmenar Viejo muchos años, y él empieza como aguador, acaba trabajando de mozo en el palacio y de alguna manera acaba siendo poco menos que mano derecha, ¿no? De Fernando VII. Entonces todas estas figuras son muy, muy interesantes. Sí, porque descubres además, incluso a través de ellos, pequeños detalles o pequeños cotilleros de la corte que yo creo que son muy sabrosos también. Yo creo que Lola de la época es fundamental para estas cosas. Tú haces también un juego muy bueno con los diálogos. Yo creo que tus diálogos siempre brillan por la naturalidad. Es decir, no son diálogos de cartón piedra, no suenan falsos. Entonces, no es fácil tampoco dar a esos diálogos una frescura, y también tenemos, como en el caso de los personajes, intentar pensar cómo lo dirías tú. Yo creo que es lo que intento, ¿no? Me alegro que hayas tenido esa percepción, porque es una de las cosas que intento. A mí me gusta mucho escribir los diálogos, pero también me parece muy difícil, ¿no? O sea, muchas veces es lo que tardo más en construir, porque evidentemente exponerte ahí ya sí que aunque esté, por ejemplo, esta novela está escrita con narrador omnisciente en tercera persona y es en los diálogos donde realmente me pongo en los zapatos de los diferentes personajes y eso ha sido, por una parte, yo creo que en el caso de esta novela lo que me ha ido permitiendo conectar con cada uno de ellos, pero precisamente por eso yo creo que ha existido que conecten, ¿no? Y que realmente aterrice a cómo hablan, a cómo ven el mundo, ¿no? Y cómo se relacionan unos con otros. Además, a mí me parece que, sobre todo, ¿no? en una novela coral como esta, el diálogo me da la oportunidad muchas veces también de darle una singularidad, ¿no? A cada uno de los personajes y contar también más de ellos a través de cómo comentan pues, determinado hecho que ha ocurrido en Cádiz, ¿no? O cómo reflexionan sobre pues, un asunto quizá más trascendental, ¿no? Más de evolución personal. Tú, como esta mañana, con Isabel, tú eres periodista también. Isabel comentaba que su profesión de periodista le había hecho fijarse mucho en los datos y que para ella los datos eran fundamentales para dar un dato correcto de lo que se cuenta. En tu caso también. Yo intento, sí, siempre, digamos, apoyarme en eso, ¿no? Y yo creo que es verdad que cuando tienes esa visión periodística, la manera
yo creo que aprendí mucho a cómo documentarme y a cómo informarme y a cómo tratar las fuentes en la carrera, ¿no? Y cuando he tenido la oportunidad de escribir artículos, ¿no? Al final es el mismo ejercicio, ¿no? Y a base de ejercitarlo y a base de... Yo creo que vas sabiendo mejor las claves, sabiendo cómo relacionarte mejor con las fuentes, ¿no? Con la información a tu disposición y saber cuáles son los datos interesantes sobre los que además es bueno ir apoyando, ¿no? Toda la trama. Sin duda, sí, para mí los datos son importantes, no para volcarlos todos en la novela, pero sí es cierto que yo trabajo mucho con eje cronológico, me gusta, ¿no? Tener siempre muy... aunque algunas cosas luego no lleguen nunca a aparecer, pero para estructurarlo todo me sirve muchísimo de pilar, ¿no? Para luego desarrollar todas las tramas. Tengo curiosidad con respecto al tratamiento que das a la francmasonería. Yo creo que la masonería siempre ha sido como una especie de elemento que ha rondado la historia de la humanidad en general y que siempre está oculta como una especie de velo de misterio, como que claro, es algo que el común de los mortales no conoce o no tiene acceso. Dentro de todo lo que has investigado sobre la francmasonería, por un lado, ¿qué crees que le da ese toque de misterio que tiene un poquito de romántico? Es como, ¿qué estará pasando ahí? ¿Y qué hay de verdad en todo eso que se cuenta de que manejan ciertas cúpulas de poder y son capaces de llevar a gobiernos o a países a ciertas decisiones? Bueno, yo lo que me he documentado es algo que también he intentado transmitir en la novela. Yo solamente he plasmado, ¿no? He intentado quitarle ese componente más mistérico, ¿no? Que es verdad que yo creo que cuando nos falta información de algo, ¿no? Y algo muchas veces ha funcionado de una manera pues, más clandestina, ¿no? O no se ha transmitido, bueno, ha sido más hermético, podríamos decir, rellenamos los huecos pues con mucha, pues con imaginería, ¿no? Y con muchos elementos, muchas veces remontándonos, ¿no? A pasados o a orígenes remotos, ¿no? Y con ese cierto carácter incluso mítico. Yo he intentado despojarme de todo eso a la hora de... También me ha ayudado la documentación, ¿no? Y toda la información que he ido recabando para aterrizarlo a cuál es el papel que juega en este momento, ¿no? Yo creo que evidentemente la francmasonería, en el momento que entra a España, que entra sobre todo la gran penetración que existe es durante la Guerra de Independencia y llega con los soldados franceses, y es cierto que aparecen diferentes logias por la península, lo que sobre todo va a ayudar en esos años del sexenio absolutista en los que toda esta actividad liberal, afrancesada, francmasona, ¿no? Pues debe de desaparecer porque pasa a la esfera, digamos, de la clandestinidad. Lo que sí que ayuda es a crear esa estructura, ¿no? Que luego al final las sociedades liberales que se van a ir conformando, incluso las patrióticas que ya pasan al espacio público, pero que luego tienen que volver a pasar otra vez a la clandestinidad, ¿no? En el momento que se les corta el grifo porque se están yendo de madre. Yo creo que todo eso, digamos, lo que se nutre a través de las estructuras de las logias masónicas, que no dejan de ser espacios de intercambio, espacios de asociación. Al final, uno de los elementos, ¿no? Que cada vez va creciendo más, ya a finales del siglo XVIII, son esos espacios de debate, ¿no? Esas tertulias que poco a poco van tomando fuerza y en España, bueno, pues yo creo que tiene mucha importancia, ¿no? También el papel de la masonería. Es cierto que ha tenido influencia en muchos momentos, ¿no? de pues, cambios políticos, se dice, pues, por ejemplo, en las revoluciones de finales del siglo XVIII, ¿no? Es algo que se dice, ¿no? Que tiene una cierta influencia. Ahí me gusta pensar nunca en términos absolutos. Yo creo que como toda cosa que existe, ¿no? Como todo elemento dentro de una sociedad puede tener su influencia, en algunos casos porque consigue estar más próximo, ¿no? Al poder, como ocurre, por ejemplo, con ciertos círculos masones en el terreno liberal, pero como tenían otros grupos, ¿no? Sí que tienen una mayor influencia y otras veces tienen menos, ¿no? Yo he intentado, en ese sentido, remitirme mucho a lo que se sabe y quitarle un poco el aura del misterio, tratarlo como, bueno, pues como una parte más, una pata más de todo ese germen ideológico, ¿no? Político tan interesante, por otra parte, en España a principios del siglo XIX, ¿no? Y cómo luego todo eso poco a poco va cuajando y pasado el tiempo, ya en la década de los 30, ya va conformando pasito a pasito lo que es el Estado liberal. Una curiosidad, ya como opinión personal, todo lo que sucede, la revuelta empezando por el famoso 2 de mayo y como madrileña lo reivindico mucho, todo lo que sucede en la guerra de
estaba utilizando mi padre, Carlos IV. Entonces, evidentemente, ¿no?, se consigue plantear una serie de cuestiones. A mí me parece muy interesante lo que se plantea en Cádiz, ¿no? En ese momento son cuestiones que hoy damos por supuestas, ¿no? Pero en ese momento que no existe territorio, no es propiedad de una familia real, es propiedad de las personas, ¿no?, que viven en él y no son súbditos, son ciudadanos y pueden participar, ¿no?, de la cosa pública. Evidentemente son cuestiones, son ideas que estaban todavía muy encapsuladas en las élites, todavía no había permeado, no hablamos de grandes masas de opinión pública, es todavía una cosa muy germinal, pero es muy interesante, ¿no?, que ya existieran voces que plantearan, y esto no viene de forma espontánea del siglo XIX, viene de mucho más atrás. Locke ya lo estaba planteando, ¿no?, esa separación de poderes, pero de alguna manera, bueno, pues es aquí donde se plantean esas cuestiones de forma ya práctica, ¿no?, en la esfera política en España, y que evidentemente al volver hacia atrás, cuestiones como por ejemplo no diferenciar la hacienda real de la hacienda nacional, es decir, evidentemente, ¿no?, se volvieron pasos atrás y no se vuelve a recuperar. El dinero liberal es anecdótico y muchas de las cuestiones, ¿no?, que se pretenden conseguir en el dinero no da tiempo. Entonces hay que esperar, como decía ya, pues eso, finales de la década de los 30, muerto ya Fernando VII, en la época de la regencia, cuando ya vuelve a retomarse gran parte de todas las actividades, sin duda. Yo creo que... Sí, aunque era un poco la guadiana, ¿no? Sí. Ahora hacemos una constitución, ahora no, ahora hacemos otra constitución, como pasó posteriormente, vamos a hacer una constitución más liberal, ahora, y así fue un poco guadiana, y yo creo que Fernando VII ya había dado lecciones de cómo no debe comportarse un gobernante desde antes de exiliarse a Francia, sí, y con esto yo creo que lo remató. Exactamente. Yo creo que hemos tenido, en este país, hemos tenido reyes de todos los colores, pero como Fernando VII es difícil encontrar. La verdad que salen perdiendo, todas las hasta físicamente. Hasta físicamente. Quería dar paso para que puedan preguntarte en el público, pues, quien quiera hacerle una pregunta a María, estamos armados. Hola María, enhorabuena antes que nada por el lanzamiento de tu obra. Yo tengo una pregunta a lo mejor un poco compleja, y es el hecho de que no he podido evitar percibir ya en el piso de arriba que la mayor parte de los libros escritos y publicados por mujeres tienen todos exactamente el mismo tipo de portada. Una portada blanca, azul, como muy poco amenazante, donde aparece una dama de espaldas que jamás te mira los ojos. Y me pregunto, ¿tú también te has dado cuenta de esta tendencia y cómo te posicionas en cuanto a esta elección? Porque entiendo que es una elección editorial. Pues muchas gracias por tu pregunta y evidentemente, claro, es una decisión editorial que yo entiendo, ¿no?, que al final marketing busca ese vistazo rápido, bueno, marketing y diseño. Yo tengo la suerte que es verdad que a nivel diseño me encantan, ¿no?, las portadas que me hace el equipo de diseño de Penguin. Pero es cierto que muchas veces, como todo, ¿no?, si repites mucho a lo mejor una fórmula, no sé hasta qué punto, ¿no?, se pierden matices de luego la historia que contiene la novela. Yo creo que bueno, es como todo. A veces por simplificar, porque sea fácil a lo mejor de conectar, ¿no?, y decir, vale, pues es una autora que me va a hacer más o menos este tipo de historia, pero luego si hay tantos matices y tanta riqueza en lo que podemos aportar las autoras, ¿no?, que escribimos histórica, y luego es tan distinto, ¿no?, lo que podemos aportar, que sí, muchas veces repitiendo un mismo esquema yo creo que se pierden indudablemente matices. Entonces entiendo la función, pero vamos, estoy abierta a cambios y a meter más personajes en la portada, por supuesto. Las mujeres de espaldas, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Parece que se ponía de moda, todas las portadas eran una mujer de espaldas. Es verdad que es un esquema que se repite muchísimo. Yo me doy cuenta, vamos, también como lectora, ¿no? O sea, pero bueno, yo entiendo que ahí tiene una función detrás, y ahí, claro, yo no me meto porque bueno, respeto mucho, ¿no?, el criterio, pero es cierto que se repite mucho este esquema. ¿Alguna pregunta más? Esa es la mía. Hola María, enhorabuena por tu última novela. Para ser tan joven, ya sabemos que esta es tu tercera novela. Desde la primera de
de Papel y Tinta hasta esa de Los Mil Nombres de la Libertad, ¿tú como autora sientes que ha madurado? Muchas gracias, Estefanía, por tu pregunta. Y yo creo que es lo que intento, ¿no? Yo una de las cosas que intento... No sé si me oigo. ¿No? Sí te oigo. No. Bueno, yo como... Ah, no, pues tampoco. ¿Se oye? Sí, yo... Bueno, hombre, yo como autora siempre intento, ¿no? Yo creo que como autora y como cualquier ser humano en un proyecto profesional a lo que aspiro, ¿no? Es ir aprendiendo, mejorando, ir volcándolo en cada novela. Porque si no, sinceramente, quedarme en la primera, ¿no? y sentir que no he evolucionado, para mí sí sería el auténtico fracaso, ¿no? En mayúsculas. Entonces yo sé que evidentemente, además, bueno, he tenido la suerte que Papel y Tinta es una novela que ha recibido muchísimo cariño, ¿no? Y bueno, estoy súper agradecida, pero es verdad que muchas veces, bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Tienes que seguir caminando hacia adelante y ojalá lectores de Papel y Tinta me acompañen, ¿no? En esta evolución, pero sí yo, ojalá, ¿no? Siempre sea sentir que voy aprendiendo y que voy consiguiendo mejorar como escritora. Eso es mi intención y yo creo que lo estoy aplicando, ¿no? A ver si siempre se mantiene, ojalá. María, mira, en tu novela aparece Sevilla, Cádiz. Son dos ciudades que a mí pues, me tocan muy de cerca. Vivo en una de ellas y he vivido en la otra mucho tiempo. Y creo que en esa época, ese Cádiz, creo que tiene un papel fundamental en la historia de España. Creo que incluso un papel que no se le ha reconocido lo suficiente. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué Cádiz has conocido tú? ¿Qué Cádiz has visto tú en esta novela? Pues es verdad que es un Cádiz muy interesante y el papel que tiene Cádiz antes, incluso de la época de la novela, es una ciudad con muchísima historia, muy rica, que yo creo que, bueno, da para muchísimas novelas, ¿no? Hay muchísimas historias. Y el Cádiz que yo he conocido, precisamente por situarme en 1815, es un Cádiz de gran contraste, ¿no? Es un Cádiz en el que todavía sobrevive el recuerdo de todo lo que ha ocurrido, ¿no? De ese Cádiz que al final no hace más que recibir a todas las familias, ¿no? Importantes de España que se pueden permitir ir a refugiarse a esta ciudad, que es como el último baluarte, ¿no? Que resiste pese a esto. Bueno, pues ese Cádiz que resiste a la ocupación, a pesar de sufrir sitio, ¿no? Durante años. Y es un Cádiz en el que, como digo, está latente y está presente todo esto, porque aunque muchos de los diputados liberales son los que se persiguen a la boda de Fernando VII, es verdad que se exilian o sufren prisión, pero esa actividad clandestina, que es una de las cosas, una de las patas, ¿no? de la novela, sigue estando, ¿no? Sigue existiendo, permea mucho también en el ejército. Es un Cádiz en el que hay una presencia militar muy elevada, no solamente porque es una plaza que hay que defender, ¿no? Y que estratégicamente pues, tiene que tener una guarnición pues, bien surtida, ¿no? Sino que además coincide con el acantonamiento de todas esas tropas que se pretende mandar, ¿no? a América para contener toda esa, digamos, esa sucesión, ¿no? de independencias. Entonces, es un Cádiz muy interesante que yo intento de alguna manera conectar con el presente a través de ese mar, ¿no? Que también en muchas ocasiones sirve para evocar la libertad de los personajes, ¿no? Cómo se relacionan con ese paisaje. Y luego, bueno, pues las calles, que aunque han cambiado, ¿no? Y aunque muchos de los edificios no son los mismos, pero he intentado, ¿no? También traer a, bueno, pues desde la mirada de arriba y el oratorio de San Felipe Neri, ¿no? Por parte de Modesto, una serie de elementos que nos recuerdan al Cádiz actual, y yo creo que esa magia, ¿no? que tiene, que aun siendo un Cádiz, o sea, dos Cádiz distintos, yo creo que se mantiene. Pero es un Cádiz muy interesante, ¿no? Aunque no es el de las suertes, pero bebe mucho, ¿no? de lo que ocurrió y de cómo intenta vivir a través, bueno, pues, de las tertulias y demás. Hola de nuevo, María. Tú
tú sabes que aquí hay algunos miembros del Club de Lectura que sí que te acompañamos y que te conocimos desde tu primera novela, te seguimos conociendo en tu segunda y ese todavía no nos ha dado tiempo para leerlo, pero esperamos también acompañarte. Yo creo que en toda tu carrera de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, sabes que estamos ahí siempre. Yo te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Tú, es como si hubieras parido 3 hijos, ¿o no? ¿Con cuál te quedas? Uy, qué difícil. A ver, yo te lo digo, yo en un principio, tu primera novela Papel y Tinta, que fue con la que te conocimos, aunque sí hemos notado la madurez en la escritura y tal, con tu segunda, yo me quedo con la primera. Esta fue porque fue con la que te conocimos. Claro, tiene esa parte, ¿no?, del encanto de la primera novela y no, yo tengo mucho cariño, ¿no?, a Papel y Tinta, pero es verdad, hombre, vamos a ver, siendo inteligente, como acaba de salir esta, voy a decir esta. Tengo yo que también... Nosotros estamos por descubrir esta ahora. Claro, es que descubrirlo... Ay, no, hombre, sí. Pero es imposible decidir. Pero evidentemente, por lo que hablamos, ¿no?, de la evolución, Sí. diría esta porque quizás la que representa más lo que soy como escritora a día de hoy. Entonces, Ya, pero yo sigo diciendo que la que más cariño tengo, la que más cariño tengo es Ana Papel y Tinta. bueno, oye, pues muy bien. Ojalá te cambie un poco de opinión con esta. Me va a gustar también, tú lo sabes. Seguro, yo estoy convencida. Estoy convencida. ¿Hay más? Yo tengo una duda mientras se anima alguien más y es sobre el título. Los 1000 nombres de la libertad. Y realmente es una paradoja, porque la libertad se supone que es una. Exactamente. Pero a lo mejor la libertad que tenemos tú y yo no es la misma que la libertad de un habitante de Gabón que trabaja en una mina, por ejemplo. Entonces, hace referencia a cómo cada uno interpreta la libertad. Exactamente. A mí una de las cuestiones que más me ha llamado la atención y que más me llama la atención del siglo XIX, aunque es aplicable a día de hoy, es que la palabra libertad fue de la palabra, yo creo, de las más debatidas, ¿no? Es como algo que, como dices, en principio debía de ser más o menos un concepto claro, no lo es para nada, ¿no? Y en la novela aparecen además personajes de diferentes estratos sociales y para cada uno la libertad pues es algo distinto, ¿no? La llena de un significado. Es verdad que para personas que viven en un contexto determinado, en un momento determinado, pueden tener unos elementos comunes, no podemos estar de acuerdo, pero luego es verdad que es una palabra que se sigue debatiendo hasta la saciedad y de esa paradoja, ¿no? Surge el tiempo de los miembros de la libertad. Porque claro, ¿dónde termina o dónde empieza? Exactamente. Es muy una palabra complicado. complicada. Es muy complicado. ¿Alguien más se anima? Si no, sigo. Ana, ¿querías preguntar algo? Te ha tocado. Bueno, María, después de que hemos crecido un poco contigo y con tus libros, sé que esta todavía es muy reciente, pero estoy convencida que tu cabeza no para, que tus personajes están huyendo. Así que cuéntanos, ¿qué te ronda por la cabeza? ¿Qué te están rondando y qué va a ser lo próximo? Pues mira, además es que ahora no soy, o sea, tengo ideas, pero estoy súper centrada en promocionar esa novela y ha sido muy intenso el trabajo, entonces como que necesito oxigenar un poco la cabeza. Entonces de momento no tengo nada, sé que va a ser un nuevo viaje en el tiempo que tendrá probablemente ingredientes, ¿no?, de los que me gusta meter en mis novelas, es esa parte pues, de intriga, también de aventura, ¿no?, de superación, amistad, amor, pero no te puedo decir todavía nada más porque es que no lo sé ni yo. O sea que... Vamos a dejar un poquito un tiempo sabático. Sí, por lo menos que le dé tiempo a saborear. Claro, poco a poco. Que... hay que seguir trabajando, pero es verdad que ahora estoy centrada en esa. Hola María. Hola. Bueno, sabes que a nosotros nos gustan mucho todas tus novelas. Esta no nos ha dado tiempo a leerla todavía, tengo muchísimas ganas de cogerla. Y te voy a hacer una pregunta acerca de los personajes también, para que nos cuentes un poquito si has tenido algún personaje que te haya costado mucho hacerlo y por qué.
A ver, personajes que me haya costado, quizá uno de los personajes creo que el que más he disfrutado a la vez que más me ha costado es Alonso Guzmán, porque es un personaje que evoluciona mucho, ¿no? A lo largo de la novela, mucho en la pelea que tiene, ¿no? con la realidad. Cuando lo conocemos vive entre su casa, ¿no? y la taberna en Cádiz. Quiere huir de todo, está totalmente enfrentado a la realidad de su tiempo, a su pasado, a sus vivencias, muy marcado, ¿no? por todo lo que ha tenido que vivir. Entonces lo acompañamos en una evolución que no siempre es por los motivos más nobles, ¿no? sino que de alguna manera tiene su propia manera, ¿no? de ir tomando las decisiones. Y aun con esa, digamos, es que no quiero decir más nada, estoy aquí intentando moverme, digamos que con guiado, ¿no? quizá por motivos más materialistas, pero él va evolucionando, ¿no? lentamente también por su entorno, por lo que va viendo, las conclusiones que va sacando, ¿no? y las experiencias que va teniendo. Entonces, que ha sido el personaje que más me ha costado acabar de rematar, pero también uno de los que más he disfrutado también porque yo creo que no había hecho un personaje como él. Y me gusta mucho también ponerme retos como autora y decir, bueno, vamos a meternos en faena. Y luego me gusta porque es un personaje que está llamando la atención, ¿no? Ya de personas que lo han leído me dicen, uy, Alonso. Entonces me gusta, ¿no? que haya generado ese efecto a buenas personas, claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Que no sigo yo. Yo tengo curiosidad, no solamente por el título, como lo damos, la época, los personajes. El personaje de Alonso, tú lo has dicho, a mí me ha gustado mucho cómo evoluciona y cómo va llevando, incluso va cambiando su carácter a lo largo de toda la novela, pero yo creo que también les pasa a Inés y a Mauro, Modesto, perdón, no sé por qué se me ha metido a mí el nombre. Los tres tienen una evolución personal y vital muy importante a lo largo de la novela, no solo ya por lo que les marca la guerra, sino por lo que les toca vivir. Entonces, a la hora de crear la línea, ¿les buscas así como puntos de inflexión muy concretos o los dejas que se te desmanden un poquito? Es verdad que, digamos, que trazo la ruta, ¿no? de cada uno de los personajes de una forma previa. Es verdad que luego, es lo que comentaba, porque ya lo he oído a un compañero y es que es verdad, muchas veces esa sensación de que los personajes están vivos, ¿no? y que controlas hasta un cierto punto, pero después la historia también te va llevando, ¿no? y te va haciendo concretar en diálogos, en situaciones, y los va también completando, ¿no? va teniendo como esa visión ya más 360 que va confeccionando a los personajes de forma completa. Es cierto que, como decía, sí que tengo puntos de inflexión muy claros, pero me voy dejando también que me vayan sorprendiendo, ¿no? y el cómo interactúan entre ellos. Y es verdad que las decisiones están menos importantes, muchas me las dejo para el momento de escritura y acompañarlos, ¿no? en ese desarrollo y cómo van evolucionando cada uno de ellos. Y hablabas con Fernando del tema de Cádiz y hablabas también de mapas, de que a ti te sirven mucho los mapas del momento para reconstruir, pero ¿hasta dónde es fácil reconstruir una ciudad partiendo de un mapa o partiendo de la nada? Claro. También. Pues es como un puzzle, es como intentar armar un puzzle del que te faltan pues, muchísimas piezas, ¿no? Es algo que cuando te documentas sobre el pasado, rara vez tienes todo. Entonces, bueno, yo en el tema de la reconstrucción de las ciudades me pongo muy en serio en intentar buscar si hay, pues yo qué sé, una publicación, por ejemplo, en el caso de Salamanca, pues encontré una publicación de la Universidad de Salamanca de un historiador que haría, bueno, pues una relación pormenorizada de los nombres de las calles a lo largo de todo el siglo XIX, y claro, encuentras joyas así, ¿no? Con tanto detalle y dices, bueno, claro, con esto puedo trabajar, ¿no? Cuestión más de nombres, de situación, de cotejarlo luego con mapas, porque claro, luego no siempre encuentras el mapa del año que te interesa, entonces tienes que ir más o menos pues, a través de grabados, a través muchas veces también de crónicas de la época. Es intentar ir armando un poco el puzzle y luego, evidentemente, tomarte la licencia
con toda esa información que tienes para crear esa sensación de viaje en el tiempo, pues meterte en cuestiones de lo que sabes que había, el tipo de arquitectura que existía, pues ya las sensaciones que puede evocar en el personaje, yo creo que acababa de completar, ¿no? Lo que es esa experiencia de pasear por... Sí, porque además yo creo que esta es una recreación muy buena, no solamente en cuanto a arquitectura, a calles, a lugares en concreto, sino a la ambientación general, es decir, al olor, a los sonidos, a cómo determinada calle desemboca en otro sitio, sí. y su paso por allí de los personajes, y cómo el pasar por determinados sitios o no, pues les lleva, no sé, quizá a interactuar directamente con la ciudad. Sí. Entonces, esas ciudades, cuando pasas por, he apuntado unas cuantas, pero no sé si son todas, Tenerife, Madrid, Cádiz, Salamanca, Sevilla, Aranjuez, que Aranjuez en la época, bueno, tenía su importancia, pero no deja de ser una ciudad muy pequeñita comparada con las demás. Pero bueno, el mapa de Aranjuez de la época tuvo que ser... Además, de Aranjuez es curioso porque yo me puse, claro, al principio me puse a buscar documentación sobre el Palacio de Aranjuez en tiempos de Fernando VII, que claro, es algo muy amplio, y concretamente me interesaba la primera parte, si sacamos 1808, el ratito que estuvo, la primera parte en el sexenio, me interesaba muchísimo ese tiempo, porque yo no encontraba nada de documentación. Y me puse en contacto con Patrimonio Nacional, con José Luis Sancho, que aquí hay muchísimas publicaciones sobre los sitios, los reales sitios, y me comentó, es que no, había una investigación en marcha para hacer una publicación sobre el Palacio de Aranjuez en tiempos de Fernando VII en esa época, pero es que no, al final no ha salido adelante y tal. Y entonces me dijo, lo que tienes que hacer es irte a pues, archivos de palacio y demás, inventarios que se hicieron en la época, pues de la decoración, de los muebles y demás. Entonces, claro, es irte ahí. Después me dijo, tienes que ver un poco, la verdad que me ayudó muchísimo, ¿no? A darme las pautas de cómo estaban, cuál era la distribución de las habitaciones, porque claro, nosotros conocemos la distribución del Palacio de Aranjuez a la inversa, ¿no? De cómo era el tiempo de Carlos IV y Fernando VII. Entonces, claro, al final Fernando VII, sobre todo en los primeros años, lo que era es la distribución de su padre, ¿no? En referencia al cuarto del cuarto de la reina. Entonces, bueno, pues fue ir consultando todas esas fuentes y de esa manera, ¿no? En la medida que un personaje se mete en el Palacio de Aranjuez, pues si yo digo que está pues, en la antecámara X, ¿no? Pues si yo digo que estaba esa obra de arte o que estaba con las colgaduras de color azul, pues es porque he consultado ese inventario. Es una ayuda, ¿verdad? Sí, totalmente. Luis, no sé cómo pues de verdad, María, ha sido un placer hablar contigo, un placer estar aquí, tener a un público tan estupendo y por favor, no lo dejes, aunque seas insultantemente joven. Ahí seguiré.